Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios 1:7 nos decía: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:8 parece que cambiar el tema y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En este tema de la sabiduría, necesitamos hacer un repaso. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad, el don, la virtud de parte de Dios de discernir lo bueno de lo malo y escoger lo bueno en el tiempo oportuno, ¿no? Todos somos sabios después de que pasan las cosas, ¿no? ¿Qué debió haber hecho el chofer del Titanic para que no se choque con el buque, con el témpano ahí, con el iceberg? Todos tenemos soluciones, ahorita pues, pero en ese momento se necesitaba, ahorita ya no se necesita. ¿Me dejo entender? La sabiduría es en el momento oportuno. Después se puede tomar lecciones para aprender, ¿no? Pero eso muestra que todavía somos simples, pues, que necesitamos ver para aprender. La sabiduría es tomar decisiones en el momento oportuno, decisiones que tienen que ver con escoger el bien, discernir el bien del mal y escoger el bien. Ahora, nunca vamos a poder escoger el bien y el mal si Jehová no es nuestra norma. Es decir, si yo soy la norma, o el Estado es la norma, o cualquier institución es la norma, entonces siempre voy a caer en confusión. Pero si Dios es la norma, para mí, yo voy a poder discernir mejor lo bueno de lo malo. Y para escoger lo bueno también necesito temer a Jehová. Porque mucha gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ¿cuál es el problema? Escoge lo malo, no escoge lo bueno. ¿Qué le falta para escoger lo bueno? Temer a Jehová. Temer a Jehová. Mucha gente sabe que robar es malo, por ejemplo, pero escogen robar. ¿Qué les falta? Temor a Dios. No son sabios. Mentir es malo. Pero ¿por qué escogemos mentir? Nos falta temor a Dios. Discernir lo bueno de lo malo no es suficiente. Debemos escoger lo bueno. Y para poder hacerlo, y en el momento apropiado, necesitamos temer a Jehová. Porque si no tememos a Jehová, aunque sepamos lo bueno de lo malo, vamos a escoger lo malo. Y la Biblia dice que en algún punto vamos a perdernos. En algún punto ya no vamos a siquiera discernir lo bueno de lo malo. Va a ser todo una mezcla, como está pasando en otros lugares y como pasa también en nuestro país. No se ha perdido el tema de lo bueno y de lo malo porque la gente no teme a Dios. Esperamos que los creyentes, que los discípulos de Cristo sí temamos a Dios, pues, y que podamos crecer en sabiduría. Luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Proverbios 1:7. Y uno tiene que pensar, como mirábamos en la mañana, en dónde está en relación con la sabiduría. Porque puede ser que nuestro actuar, nuestro pensar en cuanto a la sabiduría es equivocado. Es decir, puede ser que como los simples, como los insensatos, como los burladores, nosotros estamos dejando de lado la sabiduría por cualquier otra cosa. Ahora, en la práctica, ¿dónde está la sabiduría? Porque uno dice, ya, bueno, pastor, yo quiero ser sabio, ya. ¿Cómo comienzo a ser sabio? Entonces vamos a tratar de hacerlo más cotidiano el asunto. Y el autor de Proverbios lo vuelve más cotidiano, más del día a día. O sea, uno no necesita entrar en trance. Uno no necesita irse a una montaña, a un monasterio, irse a un lugar lejano, a respirar un aire de sapiencial, un aire que te eleve, ¿no? Uno lo que necesita es aplicar lo que dice Proverbios para empezar a ser sabio. ¿Qué dice Proverbios 1:8?
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué tiene que ver la instrucción del padre y la dirección de la madre con la sabiduría? ¿Qué tiene que ver la instrucción del padre y la dirección de la madre con la sabiduría? ¿Qué tiene que ver? Porque el contexto está hablando de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el padre y la madre con la sabiduría? El primer lugar, aunque no lo parezca muchas veces, el primer lugar donde uno va a encontrar sabiduría es bajo el cobijo, bajo la enseñanza, la instrucción de los padres. En cualquier situación, cualquiera que fuera el caso, la Biblia nos exhorta, nos anima a buscar la sabiduría en el consejo, en la exhortación de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, de tu madre. Lo pongo de la otra forma. Un joven, una señorita o alguno de nosotros que hemos tenido padres o que tenemos padres, ¿seremos sabios si no escuchamos a nuestros padres? ¿Si somos rebeldes? ¿Si somos desobedientes? ¿Seremos sabios? La verdad que no, ¿verdad? No hay sabiduría cuando uno actúa en rebeldía. No hay sabiduría cuando uno actúa fuera de la autoridad de sus padres. Así que si usted es hijo, o si usted ha sido hijo y ahora ya es familia, ya tiene familia, usted me dará la razón. Los padres deben, o mejor dicho, en el hogar debe haber instrucción, debe haber enseñanza, y los hijos deben buscar la sabiduría en casa. Qué interesante que es esto. Qué interesante que es esto. En realidad en la Biblia se ve mucho acerca de la interacción padres e hijos. Y en la búsqueda de la sabiduría, siempre el hogar es el primer lugar. Miren por favor, Proverbios 2:1. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 3:1. ¿Qué les estoy leyendo? Les estoy leyendo los primeros capítulos de Proverbios, y en cada capítulo inicia con una exhortación de papá a hijo, porque ahí está la sabiduría. Notan, Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:1, oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Proverbios 6:1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Todos esos proverbios comienzan con exhortaciones de un papá a su hijo. Seguramente usted surgirá una duda, pastor, pero no todos los hogares, en todos los hogares hay papás así, ¿no? Que quieran exhortar a los hijos, o a veces no hay el papá. Bueno, lo que yo entiendo de este pasaje es que debemos aprender de la experiencia que hay en el hogar. Debemos mirar nuestros hogares y aprender. Y si tenemos papás que nos hablan, que nos exhortan, debemos escuchar, debemos atender, porque allí comienza la sabiduría. Mucho cuidado con actuar fuera de la autoridad o del consejo, de la exhortación de los padres. Proverbios 1:9, ahí sigue, creo, retrocedemos a los que han avanzado. Proverbios 1:9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
Está más atrás. ¿Sí? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuántos de ustedes se han puesto un adorno en su cabeza? ¿Cuál es la diferencia entre llevar un adorno en la cabeza y llevar algo en el bolsillo? ¿Cuál es la diferencia? Es fácil, facilita. ¿Cuál será la diferencia? En ponerte algo aquí y tener algo acá. Facilita, ¿cuál es? ¿Uno está qué? O sea, el que está aquí se ve, ¿sí o no? Cuando uno se pone un adorno en la cabeza, se ve, ¿sí o no? La mascarilla, ¿se ve o no se ve? De ustedes, se ve porque está... Mi mascarilla está en mi bolsillo, no se ve. ¿Me dejo entender? Cuando dice adorno de gracia será tu cabeza, significa que el consejo de tus padres... sigo con la ilustración. Cuando te pones un collar en el cuello, ¿se ve o no se ve? Es raro que alguien se ponga un collar en el cuello y lo tape, ¿no? Lo normal es que se deje ver el collar, ¿verdad? Ahora, no sé si los collares de ese tiempo eran collares, pues, ¿no? Cosas que te hacían andar así, ¿no? El punto es que va a ser algo notorio. Pregunta, ¿ponerte algo en la cabeza te hará más bonito? ¿Usted qué dice? ¿El feo con algo en la cabeza se hará más bonito? ¿O con el collar acá? Quizás no se haga más bonito, pero se hará más, tendrá más, como dicen, es feíto, pero tiene su gracia, ¿no? ¿Escuchado esa frase? ¿No? Tiene su gracia. Y aquí algo así dice, mire, porque adorno, ¿de qué? De gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los consejos, la exhortación de los padres, quizás no nos vuelven más guapos, pero nos van a distinguir de otros. Un hijo que escucha a sus padres se distingue de otros. Un hijo que guarda en su corazón los consejos de sus padres es notorio, no pasa desapercibido. Un hijo rebelde, un hijo que no escucha la reprensión ni la exhortación de sus padres, tampoco pasa desapercibido. Pero no es agradable, no es agradable. En cambio, un hijo que escucha la exhortación de sus padres, gracia, agradable es la idea aquí. Agradable. Entonces, noten que la sabiduría no está en lugares lejanos. La sabiduría está a veces en acciones simples. Escuchar a los padres, escuchar sus consejos, sus exhortaciones, escuchar el consejo, las exhortaciones de personas que quieren nuestro bien. Escuchar el consejo, las exhortaciones de personas que tienen autoridad sobre nosotros. Porque eso es agradable. Nos vuelve personas con gracia, agradables. Esa es la idea. Así como los vicios, los malos hábitos son desagradables en la práctica, ¿verdad? No solo son pecados, sino que una persona así es desagradable en la práctica. También, no solo para Dios, sino también entre nosotros. También una persona que no aprendió de sus padres, una persona que no supo escuchar, una persona que no supo atender el consejo de los padres, pues lamentablemente no va a vivir en gracia. Ahora, aun cuando los papás no son creyentes, aun cuando los padres no sean parte de un grupo que sigue a Dios, hay sabiduría en los padres. ¿En qué sentido? Muchas veces la sabiduría es la experiencia que han tenido. Desde diferentes puntos de vista, los papás han pasado por situaciones que los hijos no. Quizás se equivocaron, quizás hicieron bien, pero ahí está, pues de ahí se puede aprender, ¿cierto? Quizás nosotros los papás hemos cometido errores, hemos fallado, hemos pecado de alguna manera, y los hijos pueden aprender. Muchas veces no es la exhortación necesariamente, sino
el aprender de la vida de ellos, el aprender de cómo ellos han vivido. Puede ser que nuestros padres no están con nosotros, ¿no? Pero la experiencia que ellos han tenido nos pueden ayudar a nuestra propia experiencia de vida. En la práctica muchas veces nos podemos perder, ¿no? Así que es bueno escuchar el consejo de los padres. Pastor, pero mis papás son muy anticuados, no pasa nada con ellos, son del siglo pasado, yo soy del... Y así estamos con los padres ahora. Del 2000 para adelante ya son otro siglo, y desde 2000 para atrás somos del siglo pasado, pues, ¿no? Entonces, pero cuando seamos padres, nos vamos a dar cuenta que nuestros padres tenían razón en muchas cosas, ¿no? Y que vamos a terminar actuando como ellos en mucho, ¿no? Así que yo quiero animarles a meditar, a reflexionar en sus padres. Les cuento un caso. Un amigo inició una relación con una chica. Ya ellos son ya mayores, ya son del siglo pasado, ¿no? Y en ese tiempo, me acuerdo, él habló a sus papás de la chica. Y sus papás, al verle a él y al verle a ella, dijeron: creemos que no debes tener esa relación con ella. Nos parece que todavía estás inmaduro, que todavía no, porque él inició una relación para casarse, pues, ¿no? Y él, por agradar a sus padres, le dijo a la chica: ¿qué te parece si esperamos? Y para agradar a nuestros padres no iniciamos nada, sigamos siendo amigos. Y luego, cuando ya nuestros padres te conocen, ya ven que eres una mujer madura o yo maduro, ya iniciamos nuestra relación. No se mantuvieron en la relación, sino cortaron la relación. Y era la idea, ¿no? Cortar la relación y ser amigos. La chica no le pareció. Entonces él se dio cuenta y dijo: entonces terminamos, pues. Y terminaron, pues. ¿Notan? Él quiso agradar ¿a quién? A sus padres. Había razones apropiadas, ¿no? Pero ella no quiso. Hasta ese punto, hermanos, es un buen ejemplo. Hasta ese punto nosotros debemos anhelar agradar a nuestros padres. En un mundo donde hay mucho vértigo emocional, mucha búsqueda de satisfacción, de satisfacer los placeres de este mundo, en un mundo sensualizado, la obediencia a los padres, la sumisión a los padres se ve como algo que nos limita, que no nos deja crecer. Es todo lo contrario. La obediencia a los padres, la sumisión a los padres siempre será algo que nos ayuda a crecer. Y si tenemos que cambiar de algún hábito, si tenemos que dejar alguna relación, si tenemos que vivir de alguna manera diferente y no es algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues debemos atender a la sabiduría de nuestros padres. Recuerden, la sabiduría es escoger lo bueno entre lo malo en el momento apropiado. Y cierto, no todo lo que nuestros papás tendrán será bueno, pues, porque son pecadores, somos pecadores. Pero ahí está la sabiduría, escoger lo bueno de lo malo en el momento oportuno. Entonces, ¿dónde encontramos sabiduría? En la experiencia, en los consejos, en las exhortaciones ¿de quién? De nuestros padres, de nuestros papis. ¿Dónde no vamos a encontrar sabiduría según este consejo del papá? Es cuando vamos en pos de los pecadores. Cuando nosotros vamos en pos de pecadores, no vamos a encontrar sabiduría. Es decir, debemos escoger bien quiénes son nuestras relaciones. Debemos discernir bien nuestras relaciones. En este caso, en Proverbios capítulo 1, versículo 10 en adelante, ¿sí? Versículo 1 de 10 en adelante, esta gente está dedicada o está gobernada, controlada por la avaricia. ¿Ya? Recuerden eso, esta gente está controlada por la avaricia, o como diría el Señor, el engaño de las riquezas.
El engaño de las riquezas. Oye, ese micrófono está más fuerte que mi micro, ¿no? El engaño de las riquezas, ¿no? Y es que si algo va en contra de ser sabios, es ir en pos de las riquezas. Ya, miren, la primera fuente de sabiduría son los padres. Su experiencia, la vida que han tenido, si son creyentes, los consejos y todo lo que nos pueden dar, en todo caso, podemos aprender de ellos. Pero un lugar donde no debemos ir no debemos ir tras la avaricia. Y este es el engaño de la avaricia. Noten por favor versículos 10 al 14. Ese sí lo tienen, versículos 10 al 14. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no los dejes. Y noten en qué consiste el engaño. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos una bolsa. ¿Qué le están ofreciendo estos amigos a este joven? Como meta final, como producto final. ¿Tener qué? Tener dinero, tener una bolsa, todos juntos, ¿verdad? Ese es el engaño. Le están poniendo la meta final y aunque le dicen, le detallan lo que van a hacer en el camino, le están poniendo la meta final. Vamos a tener dinero, vamos a ser ricos. El engaño de las riquezas. Vamos a hacerlo a cualquier costo, pero vamos a tener riqueza. Versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. En ese consiste el engaño, en que le ponen como meta las riquezas y vamos a hacer lo que sea con tal de ser ricos, incluso aprovecharnos del inocente. Y aunque no en la misma dimensión, podemos estar diciendo o vamos a decir que estamos en un tiempo donde la gente también está buscando eso, ¿no? El consumismo, el materialismo, el tener, a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Es malo por lo que le hacen a otros. Versículo 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es malo porque van a obtener riqueza, pero en una forma negativa, haciendo cosas indebidas. Incluso, según lo que dice acá, asesinando, ¿no? ¿Y cuánto hay de eso hoy en día, ¿no? ¿Cuánto hay de eso hoy en día? Y es malo no solo por lo que hacen, sino versículos 17 y 18 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a su alma, ¿qué dice? Tienden lazo. No solo es malo por lo que hacen al aprovecharse de lo que la gente tiene o de la gente inocente, sino es malo por lo que les va a suceder a ellos. Al final, ¿cómo terminan ellos? ¿A quién ponen trampa según el versículo 18? A su propia sangre. ¿Y a quién tienden lazo? A sus almas. Es decir, la codicia, la avaricia se enfoca en la meta, en tener riquezas. La codicia, la avaricia se enfoca en obtener algo, no importa cómo, voy a hacer lo que sea. Incluso si tengo que matar, mataré. Pero ¿cuál es el problema? Precisamente, lo malo está en que termino haciendo daño a ellos, pero termino también haciéndome daño a mí mismo. Versículo 19, noten lo que dice. Tales son
las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Por qué la gente roba? Porque es codicioso, codiciosa. Las posesiones no deben ser la prioridad en nuestra vida, porque si no nos quedaremos sin vida, pues. La codicia quita la vida de sus poseedores. Entonces, en lugar de entregarnos a la codicia, en lugar de entregarnos a la avaricia, a la búsqueda, a la obtención de riquezas, ¿a qué debemos entregarnos? A la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría es mayor y mejor que las piedras preciosas, que las riquezas. Sin embargo, ¿cuánta gente hoy en día está yendo más tras lo material, tras lo temporal, dejando de lado a Dios, pues, que es la fuente de la sabiduría? Debemos considerar ello. El primer lugar, entonces, donde podemos encontrar la sabiduría, ¿cuál será? ¿Cuál es el primer lugar? La casa, el hogar. Ahí encontramos sabiduría. Aún con todas las cosas que hay en un hogar, podemos aprender. Segundo lugar, lo contrario a buscar sabiduría es ir en pos de las riquezas, ir en pos de lo material. Es un error fatal. Vamos a terminar dejando a Dios, vamos a terminar quedándonos sin vida, es lo que dice acá la Escritura. Y bueno, no queremos eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos ayudas a entender un poquito más. Puede ser que estamos menospreciando la vida del hogar. Puede ser que no nos damos cuenta, Señor, de lo valioso que es tener una familia y de poder dialogar, aprender, aún de las cosas, de los pecados, de las fallas. Como dice tu palabra, el avisado ve el mal y se esconde. Darnos cuenta, aprender, crecer. Seguro necesitamos a alguien que nos aconseje, a alguien que nos exhorte. Pero ayúdanos, Señor, a ser rápidos para aprender y crecer espiritualmente, Padre, en sabiduría. Padre, ayúdanos a discernir si es que estamos yendo tras la avaricia, tras la codicia, Señor. Quizás estamos poniéndonos metas materiales nada más y no estamos pensando en lo espiritual, en lo eterno. Ayúdanos a darnos cuenta, porque si vamos tras lo material, pronto nos vamos a quedar sin vida. Si buscamos disfrutar, pronto nos vamos a perder, Señor, y vamos a experimentar la muerte también, Padre. Ayúdanos a buscarte a ti, que eres la fuente de sabiduría. Ayúdanos a buscarte en tu palabra, que es la fuente de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a estar con contentamiento, con gozo por la vida que nos das. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir una vida que te glorifique. Padre, y si alguien no te conoce, hazle ver que no es sabio rechazar a Jesucristo, que no es sabio vivir este mundo como si no hubiera eternidad. Debemos pensar en la eternidad, debemos pensar en nuestra alma. Es una necedad no pensar en que un día vamos a partir de este mundo y no estar preparados. Ayúdanos, Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda buscarte, Padre. Tú estás dispuesto a perdonarles si se arrepiente, si cree en Jesús como su Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.